Señor Estela, su audio está apagado. Muy buenas tardes. Antes de dar inicio al evento del día de hoy, les hacemos la siguiente recomendación. A todos los participantes, al momento de ingresar al aula virtual, ya están registrando su participación del día. Por favor, utilizar el chat solo para formular sus preguntas. La sugerencia de capacitación del Poder Judicial da inicio al seminario virtual Cuestiones teórico-prácticas respecto al 10º Pleno Casatorio Civil que se viene llevando a cabo desde el lunes 22, hoy 24, y culminará este viernes 26 de febrero. En esta oportunidad se abordará el tema límites para el ejercicio de la prueba de oficio, que será desarrollado por el profesor Luis Genaro Alfaro Valverde. A continuación, permítanme dar pase al subgerente de capacitación, el doctor Juan Casiano Ortiz, quien brindará el saludo y realizará la presentación correspondiente. Gracias, señora Estela. Muy buenas tardes a todos y todos los participantes. Como ya lo ha señalado la señora Estela, hoy miércoles 24 de febrero del 2021, la sugerencia de capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, continuando con la ejecución del seminario virtual Cuestiones Teórico-Prácticas respecto del 10º Pleno Casatorio Civil. En esta oportunidad se complace en presentar al profesor Luis Genaro Alfaro Valverde, quien nos disertará sobre el tema límites para el ejercicio de la prueba de oficio. La labor destacada profesionalmente del profesor Luis Alfaro sin duda nos asegura con absoluta certeza que contamos con un destacado profesional especialista en la materia, el cual nos va a brindar un importante espacio de conocimiento, debate y reflexión académica, lo cual coadyuvará al fortalecimiento de las competencias y la mejora en el quehacer jurisdiccional de los trabajadores del Poder Judicial, cumpliendo así con los fines y funciones que esta sugerencia está contemplada para un desarrollo del trabajador del Poder Judicial. Muchas gracias, profesor Luis, por haber aceptado la invitación de esta sugerencia de capacitación y esperamos contar en las futuras eventos que nosotros organicemos, esperamos contar con usted. En este momento le doy pase a la señora Estela nuevamente, quien presentará las credenciales del profesor Luis Alfaro para continuar con el seminario. Muchas gracias. Muy bien, a continuación voy a hacer una breve reseña del perfil profesional del expositor, el profesor Luis Genaro Alfaro Valverde. Profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho por la Universidad de Girona en España, máster por la Universidad Complutense de Madrid, España, egresado de la maestría y doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador en la Cátedra de Cultura Jurídica, Universidad de Girona, España, y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Instituto Vasco de Derecho Procesal. Adelante, por favor, profesor Alfaro. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo la gentil invitación del doctor Juan Casiano de la Sugerencia de Capacitación del Poder Judicial. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación y la consideración para poder compartir con ustedes algunas reflexiones y comentarios sobre un aspecto considero relevante dentro del 10º Pleno Casatorio Civil. Es el tema de los límites. Ya el colega que me antecedió habló un poco acerca de algunas reglas en particular sobre la rebeldía, sobre la presentación de medios de prueba extemporáneos y cómo se pueden incorporar a través del poder probatorio ex oficio. En mi caso hablaré en particular sobre aquella regla que establece las limitaciones, los parámetros, ¿no? Los criterios de aplicación que servirán para el buen desarrollo de esta potestad probatoria muy particular, muy debatible, muy discutible. ¿Okay? Entonces, para guiarme en el desarrollo de esta exposición, he preparado una diapositiva que espero les sirva a ustedes también para que puedan guiar mi disertación. Ahora mismo les comparto.
Muy bien. Un momento, por favor. Ok, muy bien. Si ustedes pueden ver ahí, apreciar, pues el tema que ya les comenté está centrado especialmente en una regla vinculante del 10º pleno casatorio. Como es conocido, este pleno casatorio, el 10º, el último, se establecieron 12 reglas, ¿ok? Entonces, dentro de la teoría del precedente judicial, si acaso el pleno casatorio regulado en el artículo 400 del Código Procesal Civil aspira, se proyecta a ser una especie de precedente judicial al estilo del common law inglés o norteamericano, pero common law como tal, tiene una de sus características que digamos que asume unas particularidades de la teoría del presente, y es esta característica de la fuerza o eficacia vinculante, ¿no? Entonces, en una buena teoría del precedente, podríamos distinguir las precedentes sentencia, que en este caso sería todo el 10º pleno casatorio, y precedente regla o ratio decidente. Y en el caso del 10º pleno casatorio serían las 12 reglas vinculantes que se establece o que la Corte Suprema establece en esta sentencia, ¿ok? Ahora, por tanto, el estudio del 10º pleno casatorio tiene diversas particularidades, diversos aspectos, ¿no? En mi caso, reitero, no voy a tratar en extenso los aspectos fácticos, aunque me gustaría, de repente para otra ocasión analizaríamos, pero justamente una de las situaciones que brillan por su ausencia en este 10º pleno casatorio, pese a sus más de 100 folios, es el examen de las cuestiones fácticas del caso concreto. No olvidemos que el pleno casatorio, si bien reúne algunas características del presente judicial, no lo es en su extensión, sobre todo por una cuestión importante. Hay una desvinculación de las reglas del precedente con las cuestiones fácticas del caso concreto. O sea, el estudio, el análisis de los hechos es fundamental para el establecimiento de un precedente. En el caso del 10º, y pasa con los otros plenos casatorios, hay un tratamiento casi incidental, digamos, de los hechos del caso. Así que solo dejo ahí para que ustedes puedan examinar y revisar, pues, esto que es fundamental para una buena práctica de teoría del precedente, y me refiero al examen de los hechos del caso, ¿no? En el 10º pleno casatorio hay una escasez en el análisis de los hechos. Y esto es importante, les decía, porque, sobre todo en el derecho inglés, el precedente se basa o parte de la premisa que sin hechos no hay precedente, ¿no? Es decir, sin el análisis de los hechos no hay precedente para aplicar analógicamente al caso posterior. Bueno, pero esta es una peculiaridad, por decirlo así, que pasa con el 10º pleno, pero pasa con todos los plenos casatorios. En esta oportunidad, reitero, solo me voy a encargar de analizar la regla vinculante que establecen las limitaciones, ¿ok? Pero vamos a ver en adelante que esta regla está conectada con otras a su vez, ¿no? Como la del contradictorio, como los hechos controvertidos, entre otras. Ya iré desarrollando. Muy bien, este es el sumario para el desarrollo de mi exposición. Tomaré como puntos de referencia lo que ustedes pueden apreciar ahí en el sumario, es decir, algunas introducción de lo que es el 10º pleno casatorio civil, y luego algunos límites del poder, ¿no? Para poder ubicarme dentro de la tercera regla vinculante, ¿no? Finalmente, o en todo caso ya entrando al análisis de esta regla, de esta tercera regla, fíjese todos los puntos que hay que trabajar, que es el ámbito subjetivo de aplicación, es decir, a qué jueces les es extensivo, se les aplica o deben cumplir, por llamarlo así, esta regla vinculante, como todas las 12 reglas en general, y los límites en particular ya de excepcionalidad, pertinencia, fuentes de prueba, contradictorio, motivación, no subir a las partes y una sola oportunidad. De entrada podemos ver nada más que la idea de la Corte Suprema es cada vez más limitar, ¿no? Restringir, establecer un control al ejercicio de esta potestad.
está de más decir, no es esta la oportunidad para discutir algunos cuestionamientos en la doctrina que hacen mención de que el uso y el ejercicio de esta iniciativa probatoria del juez puede poner en riesgo, ¿sí?, a ciertos principios básicos, ¿no? Dispositivo, carga de la prueba, imparcialidad, entre otras cosas. La importancia de estos límites es justamente tratar de evitar poner en riesgo a estas instituciones que acabo de mencionar. Por eso que cada vez más, no solo en la doctrina, sino el artículo también 194 del Código Procesal Civil y ahora el 10º Pleno Casatorio es más exigente para los juzgadores. Al momento que decidan ejercer esta iniciativa, no solo en el momento inicial de tomar la decisión de utilizarla dentro del contexto de la facultad, como ha dicho el 10º Pleno también, sino también en el trámite y en la decisión final. En esos momentos, porque ya de entrada también debo decir que no se trata de un solo acto. El ejercicio de la prueba de oficio o potestad probatoria del juez o iniciativa probatoria del juez, como a mí me gusta llamarla, está expuesto a estos parámetros en diversas facetas o momentos. Plantearé una explicación cómo podríamos utilizar todos estos criterios que están previstos en la tercera regla y que no hace otra cosa que desarrollar, ¿no?, las que ya están establecidas tanto en la doctrina procesal como en la misma normatividad en la ley procesal, en el Código Procesal Civil, en el artículo 194. Pero me interesaría finalmente darle algunos criterios de cómo utilizar en qué momentos de la prueba de oficio, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos entonces, hablemos un poco y muy rápido del 10º Pleno Casatorio Civil, ¿no? Porque es el contexto. Ok, entonces, es ya conocido, ya ha explicado el colega que me ha antecedido, mi querido amigo Jesús, ha hablado sobre algunos aspectos generales del 10º Pleno Casatorio, así que voy a pasarlo muy rápido, ¿no? Es el último 10º Pleno Casatorio que se ha dado, no sé si el que se ha emitido es el último, pero sí el que en el orden corresponde el último. Y este Pleno Casatorio tiene la cualidad, a diferencia del resto, en la que no es muy notorio los aspectos sustantivos y procesales. Este pleno es exclusivamente procesal. Aborda el tema de la prueba de oficio, de los problemas que suponen, existen, pero sobre todo en el plano, en la dimensión jurisprudencial, de los diversos criterios jurisprudenciales, ¿no? Es decir, la existencia de desacuerdos, de grandes desacuerdos en torno a ciertos aspectos del ejercicio de la prueba de oficio contenidos en el artículo 194. Bueno, es la casación 1242, Lima Este, el demandante, el demandado, la materia es reivindicación, ¿no? Y el procedimiento es de conocimiento. Como ya les comenté hace un momento, pues es uno de los plenos casatorios que es el más extenso, uno de los más extensos, más de 100 folios, ¿no? Hay que revisar todo, ¿no? Y algunas de las críticas que se puede hacer a todo el 10º en cuanto a su estructura, pues un tratamiento pormenorizado de las instituciones probatorias, definitivamente, que bueno, podemos saludarla, podemos decir que aquí se está cumpliendo un rol pedagógico, ¿no?, didáctico del estudio de la prueba. Algunos considerarían que podría ser una exageración, en fin, es algo que podríamos discutirlo. Lo cierto es que a través de esta sentencia y en los fundamentos jurídicos se puede notar varios aspectos, y sobre todo llama la atención el enfoque filosófico, jus filosófico y epistémico que lleva de la mano y orienta las reglas, pero también el análisis de esta sentencia, ¿no? Es importante también que podamos detenernos en ello, ¿no? Y el déficit que encontramos ciertamente en este 10º Pleno Casatorio es el escaso análisis de los hechos del caso, ¿sí? Lo curioso es que, reitero, una buena práctica del precedente se sustenta en la premisa de los hechos del caso. Se suele hablar de sin hechos no hay precedente. Sin embargo, en este Pleno Casatorio, reitero, los hechos o el caso en concreto parece ser simplemente una excusa para establecer reglas vinculantes sobre el tema de la prueba de oficio. De hecho, ¿no?, es más, muchas de estas reglas, de las 12 reglas, no tienen ninguna relación directa con el caso concreto, con el caso de reivindicación, ¿ok? Podríamos seguir examinando todo el 10º Pleno como sentencia en cuanto a su estructura, en cuanto a su diseño y las partes de las cuestiones fácticas y normativas, pero quizás no saldremos del tema y voy a ir de frente ya a las reglas vinculantes. Algunas cuestiones básicas antes de hablar de la tercera regla que nos interesa.
El pleno casatorio, ¿sí? El artículo 400 del Código Procesal Civil, el pleno casatorio civil no es propiamente un precedente judicial al estilo del common law inglés o norteamericano, como quieran ustedes investigar, revisar, no lo es. Es más bien una especie de técnica, diría yo, que busca uniformizar la jurisprudencia y que tiene en sus reglas una eficacia vinculante, eso sí, vinculante. Las otras características no son análogas al precedente judicial. ¿Ok? Eso es importante tener en claro. Sin embargo, debe reconocerse que en lo que respecta a su eficacia, se ha asumido una eficacia vinculante. En buena teoría del precedente, otra vez, ¿no? Existen dos tipos de fuerza del precedente, la fuerza persuasiva y la fuerza vinculante. La fuerza persuasiva, que se basa básicamente en las razones, en la capacidad de poder incidir en las decisiones del juez posterior a partir de las buenas razones que ofrezca y no necesariamente de carácter obligatorio. A la fuerza vinculante, sí, la regla es que obligatoriamente tenga que cumplirse. Podríamos decir bastante sobre esto, de cuál de los sistemas comparados, sobre todo del common law, que es de donde proviene el precedente, cuál es la fuerza que más prima, ¿no? Sin embargo, en el caso peruano, en el artículo 400, para no salirnos mucho del tema, reconoce la fuerza vinculante, ¿sí? Entonces, se establecen reglas en donde, a partir del cual hay una eficacia vertical a todos los operadores de justicia para su cumplimiento, sin prejuicio, claro está, de las técnicas de apartamiento, que sería otro tema también a tratar. Ahora, también conviene mencionar que estas reglas, 12 reglas que se han establecido, muchas de ellas están desvinculadas del caso concreto, ¿eh? Es cierto que se enfrenta, estas reglas 12, enfrentan diversos problemas que identifican serios desacuerdos en la jurisprudencia sobre temas puntuales, como qué pasa si los medios de prueba son presentados por quien es declarado rebelde, qué pasa si son presentados de manera extemporánea, en fin, una serie de problemáticas, creo que todas son relevantes, importantes, pero no se puede desconocer que a la luz del caso concreto, ¿sí? Que sería interesante trabajarlos quizá en otra oportunidad o al momento de las preguntas, no todas están vinculadas con el caso concreto, ¿no? No todas están vinculadas, pero sí responden a una serie de problemas de carácter jurisprudencial de otros casos, ¿no? De una serie de casos vinculados con la prueba de oficio. Ok. Como el tiempo es corto y me gustaría explayarme más en cada uno de estos criterios o límites, entramos ya de frente a la tercera regla vinculante. Es aquí donde ubicamos a nuestro tema de esta tarde, que es los límites del poder, los límites del poder. La tercera regla, como pueden notar, la Corte Suprema, luego de analizar hacer una fundamentación extensa de los aspectos jurídicos, de las instituciones, del perfil epistémico, de la constitucionalidad, ¿no? De ratificar la constitucionalidad de la prueba de oficio, etcétera, y decide establecer o poner en evidencia mejor, o enfatizar, si se quiere, estos límites, ¿no? Y menciona en esos términos. El juez de primera o segunda instancia, el ejercicio y trámite de la prueba de oficio deberá cumplir de manera obligatoria con los siguientes límites. ¿Ok? Límites. Excepcionalidad, pertinencia, fuentes de prueba, motivación, contradictorio, no suplir a las partes en una sola oportunidad. Algo que puede desprenderse muy rápido de la lectura de esta tercera regla es que hay una preocupación muy fuerte por la Corte Suprema, pero también por el legislador procesal en el artículo 124, y además lo sumemos ahí lo que ha dicho la doctrina procesal ya desde hace un tiempo, sobre todo la comparada y nacional, es que es necesario, como cualquier poder, establecer límites. Yo no sé si estos criterios, ¿no? Estos amplios criterios que limitan al ejercicio de poder se presentan en otros poderes ex officio. Hay que también tener en claro que no es la única potestad ex officio que tiene el juez, ¿no? Tenemos la nulidad de oficio, el yerno vicuria, pero nunca la Corte Suprema ni el legislador ha sido tan escrupuloso en precisar cuáles son esos límites y enfatizarlos y dejar en claro que esta potestad debe estar bastante limitada, ¿okay? Bastante restringida, bastante excepcional, por mencionar la primera limitación. Ahora, antes de analizar cada una de estas limitaciones, permítame dar algunas explicaciones acerca de dónde se justifican y por qué es necesario limitar el poder probatorio del juez. La explicación de las limitaciones, de los parámetros para el ejercicio de esta iniciativa probatoria del juez, encuentran una explicación en la explicación general de los límites del poder público, ¿de acuerdo? Todos conocemos que en una buena teoría del Estado,
es necesario que el ejercicio del poder, un poder necesario para la organización del Estado, etcétera, requiere que sea limitado, que sea, no sé, en la versión del derecho continental, dividido, si se quiere, ¿no? En la versión del common law, establecer la checks and balances o frenos o contrapesos para el ejercicio del poder. ¿Okay? La explicación, reitero, de los límites del poder probatorio del juez encuentran su justificación en la misma explicación general de los límites del poder público, ¿sí? La base y el riesgo es que el detentador de este poder, ¿no? No termine por abusar de este poder, no termine en realizar actos arbitrarios. Y esta misma lógica se aplica a la prueba de oficio, porque aunque su denominación puede distraernos, esta prueba de oficio no es otra cosa que un poder probatorio del juez, un poder, ¿sí? Que no es el único, por cierto. De hecho, hay otros poderes probatorios que a veces no le prestamos especial atención, pero que están presentes ahí en el ejercicio del proceso, ¿no? Por ejemplo, el poder de admisibilidad de los medios de prueba, que no siempre son utilizados de manera rigurosa, que no sé si merecería otro pleno casatorio, pero al menos merecería algunos plenos jurisdiccionales, diría yo, porque si es que se hiciera bien el trabajo en estos poderes de admisibilidad probatoria, si es que también, por cierto, haciendo una mea culpa, la academia nos preocupásemos en examinar bien este poder de admisibilidad, quizás ni siquiera estuviéramos entrando en problemáticas vinculadas con el poder probatorio ex officio, ¿no? Es un poder importante. Luego podemos encontrar también el poder en virtud del cual el juez puede realizar algunas preguntas, algunas de aclaración en la audiencia de pruebas o en las audiencias correspondientes, y esto no es otra cosa que el ejercicio del poder vinculado con la actividad probatoria también, ¿ok? En el derecho comparado, por ejemplo, existe el poder para suplir las insuficiencias, ¿sí? La insuficiencia probatoria, ¿no? Que se parece por ahí a algunas características de la prueba de oficio que tenemos. En fin, hay una serie de potestades. La prueba de oficio o la potestad probatoria del juez es una de ellas. La característica es que se trata de una iniciativa del juez a partir del cual busca incorporar un material probatorio adicional, mejorar el material probatorio, ¿no? Si asumimos esta concepción epistémica que la misma Corte Suprema asume en este 10º pleno casatorio, entonces diríamos que el ejercicio de la prueba de oficio se justificaría en la necesidad de la búsqueda de la verdad de los hechos del caso concreto o de los hechos en general, ¿ok? Entonces, si esto es así, debería y necesitaría, pues, estar limitado, ¿ok? Pero, recalco, nunca antes otro poder ex oficio ha sido tan limitado como el poder probatorio que estamos tratando y que la Corte Suprema ha tenido bastante cuidado en delimitar. Es que, obviamente, aquí está en juego varias cosas, ¿no? El incorporar un nuevo elemento probatorio puede definir o variar las circunstancias al momento de la decisión final. Quizás sea por ello que tiene mayor impacto en la decisión final y, por tanto, sobre todo en el análisis de la decisión sobre los hechos del caso que se plantea en la decisión y en la motivación de la sentencia final, ¿no? De la sentencia judicial. Pero es necesario limitar, ¿ok? Hay una frase muy conocida que el problema del poder no es en sí mismo la cuestión, sino más bien es el problema de sus límites, de cómo limitar. ¿De acuerdo? En la doctrina procesal, seguramente ustedes conocen, hay un debate que cada vez es menos, en realidad, que se plantea, como diría el profesor Joan Picó-Junoy, un mal planteamiento entre el ejercicio de un poder ilimitado y el no reconocimiento de esta potestad. La doctrina procesal, cierto sector de la doctrina procesal comparada, ¿no? Sobre todo la comparada, en su momento tenía una visión bastante antagónica, ¿no? Bastante, digamos, dividida en torno a una posición de no conveniencia de pruebas de oficio y otras un ejercicio ilimitado de este poder. Contemporáneamente se habla más bien, o la preocupación actual es la propuesta de un poder probatorio con límites, ¿ok? Un poder probatorio con límites. Solo un dato adicional aquí comparado, no por nada, la mayoría de sistemas procesales del derecho continental reconocen en mayor o menor amplitud ciertas atribuciones para el ejercicio de oficio de estas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, la preocupación, y que la Corte Suprema pues la asume de manera correcta, es el tema de sus límites. Se trata, en buena cuenta, de esos límites. Cuando veamos esta regla, un dato importante, pensemos
en el ejercicio de controles y equilibrios de qué. Porque esto también tiene que ver con una explicación de por qué los sistemas procesales en el marco de un Estado constitucional reconocen el ejercicio de esta iniciativa probatoria pese a todos los riesgos que esta pueda suponer. Es decir, la búsqueda de un equilibrio, un control entre el derecho fundamental a la prueba y los poderes del juez. Los controles y limitaciones proponen establecer este equilibrio entre estas dos instituciones. Muy bien. Ahora sí. En la práctica jurisprudencial encontramos, además, respecto de los límites al poder probatorio del juez, una serie de patologías, una serie de problemáticas diversas en torno a la prueba de oficio, al cual la Corte Suprema entra a identificarlas, ¿no? A mostrar que estas son las problemáticas principales y que, de algún modo, los límites buscan, no sé si restringir, eliminar, ¿no? Pero estas son el uso indebido de las pruebas de oficio como una herramienta para dilatar el proceso, ¿ok? En más de un caso se ha podido advertir, he tenido la experiencia de ser magistrado también, y he podido advertir que estas pruebas de oficio no son utilizadas de manera debida, sino para dilatar el proceso, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, se incorporan medios de prueba que no tienen nada que ver con los hechos controvertidos, y por otro lado, se utiliza como una excusa para no analizar el mérito o el fondo del asunto también, ¿no? Con el respeto que tengo a todos los magistrados, pero esto sucede así en algunos casos, ¿no? Se utiliza no de manera adecuada y encontramos además que se utiliza de manera ilimitada las veces que sea necesario. En alguna ocasión tuve la oportunidad de encontrarme expedientes en donde había por lo menos 4 o 5 pruebas de oficio que se habían incorporado al proceso, sea porque en un momento se declararon nulas la sentencia por omisión de la prueba de oficio, que es una práctica ya proscrita por el mismo artículo 194, sea porque se ejercieron o se utilizaron varias pruebas de oficio en diferentes momentos del proceso. Lo cierto es que había un uso desmesurado también. Y además, la cuestión patológica también que debemos advertir es que en el ejercicio de la prueba de oficio las partes no tenían ninguna participación, ¿no? Entonces, estas patologías, estos problemas, ¿no? Generan de que se establezcan ciertas limitaciones. La versión original del artículo 194 del Código Procesal Civil del 93 establecía ya algunas limitaciones, ¿no? Como la motivación, por ejemplo, ¿no? Pero ya después, en el año 2014, con la Ley 3293, se estableció una modificatoria al 194 y se establecieron estos criterios. De hecho, esta tercera regla que estamos trabajando asumen estas limitaciones que están expresamente en el artículo 194. Y otras, bueno, se agregan a partir de los desacuerdos que existen o los problemas de carácter jurisprudencial, ¿no? Ahora bien, antes de analizar cada una de estas limitaciones, convendría identificar de que recordemos que en la primera regla vinculante de este 10º pleno casatorio, la Corte Suprema estableció que se trata de una facultad discrecional, una facultad. Entre la disyuntiva de ser un deber, obligación, como lo denomina la Corte Suprema, estableció que se trata de una facultad excepcional, ¿ok? Esto es importante, por tanto, los jueces no están obligados a utilizar en todos los casos como una práctica necesaria en todo procedimiento, no. Siempre y cuando, pues, adviertan la existencia de insuficiencia probatoria, entre otras cosas que también lo vamos a mencionar, pero no es una obligación, no es un deber, diríamos así, ¿no? Bueno, podríamos discutir si la terminología fue la más apropiada entre deber y obligación, pero la idea que parece darnos a entender la Corte Suprema es que no están obligados los jueces a emitir o a disponer pruebas de oficio, ¿de acuerdo? Sin embargo, en relación a límites del poder, debemos tener en claro que, de acuerdo a la formulación que hemos visto en la tercera regla, es en ese marco de libertad, es en ese espacio de libertad que tiene el juez como facultad discrecional, es que, llegado el momento de asumir la decisión de ejercer esta potestad, esta iniciativa, es ahí cuando estas limitaciones se convierten, sí, ahora sí, en una obligación. ¿Ok? Quiero ser claro en este punto. La iniciativa probatoria del juez, dentro de lo dicho por la Corte Suprema en este 10º pleno casatorio, es identificada en su naturaleza jurídica como una facultad excepcional. ¿Ok?
¿ok? Este no es el tiempo ni el momento para discutir si efectivamente es una facultad, un poder deber, un poder discrecional. La Corte Suprema bastaría decir que asumió la característica de facultad o de poder discrecional, ¿de acuerdo? Por tanto, no están obligados. Sin embargo, en el momento que el juez decide utilizarlo recién, ¿sí? Considera que efectivamente, luego de haber examinado adecuadamente el caso, considera que va a utilizar, va a ejercer esta iniciativa, ahí viene la necesidad de utilizar o de tener en cuenta, es más, de cumplir obligatoriamente con estos límites, ¿de acuerdo? La prueba de oficio es una facultad, sin embargo, cuando en ese marco de la libertad de ejercerlo o no, decide hacerlo, debe tener en cuenta estas limitaciones de manera obligatoria, ¿de acuerdo? Es decir, es una conditio sine qua non, ¿no? A partir del cual, si es que pese a ello el juez lo utiliza, hay una regla también al respecto, y no tiene en cuenta estas limitaciones, tranquilamente, la Corte Suprema también lo ha dicho, puede, cuando se utiliza, cuando procede a la impugnación, entiéndase que procede cuando no se respetan o no se tienen en cuenta estas limitaciones, ¿ok? Por tanto, le puede hacer pasible de una impugnación tranquilamente. Ya también la Corte Suprema, en una regla, en esta 10º pleno casatorio, ha dicho, pues, que efectivamente si procede la impugnación sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, al menos en primera instancia, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos al ámbito subjetivo. ¿Quiénes están obligados a cumplir estas limitaciones? Diría todas estas 12 reglas, no solo las limitaciones. Los jueces de primera y segunda instancia, según la regla, la formulación de esta regla, ¿de acuerdo? Aquí un dato importante, no olvidemos que, de acuerdo a nuestra organización judicial, la primera y segunda instancia, o primera instancia mejor, puede ser desde paz letrado, ¿no? Antiguamente hacíamos referencia a primera instancia a jueces especializados, pero en realidad, en rigor, primera instancia puede ser juez de paz letrado, ¿no? Y segunda instancia, juez especializado, ¿ok? Y bueno, también puede ser juez especializado a primera instancia. Entonces, uno diría que, hablando de instancia, en nuestra organización judicial pueden ser la primera o en segundo grado, tanto el juez de paz letrado como en el caso del segundo grado, el juez civil, ¿no? O viceversa, o en otro caso, el juez civil puede ser primera instancia y el juez superior segundo grado, ¿de acuerdo? Entonces, si en segunda instancia, porque eso también debe tenerse en claro, ¿no? Porque esto está en la ley, claramente, en el artículo 194, al menos después de la modificatoria con la ley 3293 del 2014, que los jueces de segunda instancia pueden utilizar, ¿ok? Pueden utilizar esta potestad. Ya no procede, está proscrita la posibilidad que declaren nula la sentencia. No vale declarar nula la sentencia por omisión en la prueba de oficio, aquí ahora, en el estado de cosas que tenemos normativas, por favor. O sea, no pueden seguir declarando nula la sentencia. La ley lo prohíbe, ¿ok? Esto que también estaba en debate en su momento, ya está prevista en la ley, y por tanto, por favor, no busquemos la nulidad de sentencia, ni siquiera por falta de motivación, ¿no? Porque a veces, claro, siempre no procede por la omisión a la prueba de oficio, pero siempre se puede sacar por falta de motivación o por algún problema de motivación que se pueda advertir, pero esta no es la idea. La idea es que si en segundo grado se decide por ejercer, se advierte que hay una insuficiencia probatoria, no tiene que remitir al juez de primera instancia, lo puede hacer el mismo juez que actúa como segunda instancia, sea superior o juez especializado, ¿de acuerdo? La ley lo establece. ¿Okay? Y estas limitaciones, como hemos dicho, se aplican a los jueces que se utilizan las pruebas de oficio tanto de primera como segunda instancia. Muy bien, comencemos con cada una de estas limitaciones para avanzar en el tiempo, porque cada una de estas merece una explicación detallada. La Corte Suprema, en esta regla vinculante, la tercera, inicia estas limitaciones que deben cumplirse de manera obligatoria con la característica de excepcionalidad. Esta es la primera limitación, este es el primer criterio que debe tener en cuenta el juez cuando decida. Por tanto, no es una facultad que se ejerza en primer orden, no es la primera opción que debe tener el juez. La calificación de excepcionalidad o poder extraordinario se entiende en la relación que las partes puedan tener la primera oportunidad normal, la iniciativa, digamos, en primer orden para acreditar los hechos. Es la regla. La excepción, la prueba de oficio, ¿de acuerdo? Entonces, no pensemos que en la práctica jurisdiccional el juez vea la prueba de oficio con estas reglas, ¿no? Como una primera opción en los casos
para tomar una decisión. Si es que existen suficientes elementos de prueba, si no hay insuficiencia probatoria, si todos los hechos están debidamente acreditados, ¿de acuerdo? En esta tarea de reconstrucción de los hechos, por cierto, no es los hechos que afirma el demandante ni el demandado, sino esta actividad de reconstrucción de los hechos del caso, entonces no habría que utilizarlo, simple y llanamente. Es más, aquí me valgo lo que dije hace un momento, si es que el juez hace una buena uso del poder de admisibilidad, ¿no? Para verificar qué hechos están probados y qué no están probados, creo que no sería necesario eventualmente utilizar este poder probatorio. Por tanto, se trata de una facultad extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. La regla, entonces, es tanto la alegación de los hechos y la determinación de la prueba recae en las partes, ¿sí? Y esta potestad es muy extraordinaria, tan extraordinaria es que por eso que establecen tantas limitaciones la Corte Suprema. Por tanto, esto es un criterio inicial, ¿sí? Importante. El Código Procesal Civil lo califica también así. De hecho, en el derecho comparado, por ejemplo, las diligencias finales son planteadas siempre en orden, bajo una formulación de excepcionalidad o de modo extraordinario, ¿no? En sede nacional, también en las leyes procesales comienzan su formulación de los enunciados que tratan de esta prueba de oficio con la característica de excepcionalidad. ¿Ok? Entonces, este es un punto inicial dentro de la clasificación, el análisis de las limitaciones. La segunda limitación es la pertinencia, ¿no? Y es que, claro, si es que a las partes, miren, esto lo podemos entender también con las mismas exigencias y requerimientos que se hacen a las partes respecto a su actividad probatoria. Por tanto, si a las partes se exige que los medios de prueba sean pertinentes, entonces parecería lógico, coherente, que el juez que decide incorporar una prueba de oficio, entonces también debe respetar la pertinencia. Esto no es otra cosa que los medios de prueba tengan vinculación o relación lógica con los hechos controvertidos, ¿ok? Está de más decir que, según el Tribunal Constitucional Nacional, licitud y pertinencia son las dos limitaciones al derecho fundamental a la prueba. Por tanto, no hay ningún problema aquí, nadie se rasga las vestiduras, es decir, que hay una limitación, es una limitación constitucionalmente aceptable por el Tribunal Constitucional que los medios de prueba deban tener relación con los hechos controvertidos, ¿no? Aquí también este aspecto está vinculado con la segunda regla, ¿no? En donde la Corte Suprema en este 10º pleno exhorta, recomienda y dice pues que efectivamente dejen de transcribir las pretensiones como hechos controvertidos, ¿no? Que lo formulen rigurosa y adecuadamente, efectivamente, ¿no? Esto también es un tema que merecería mayor explicación, pero la importancia concreta de la buena determinación de los hechos controvertidos está en relación a la admisión o rechazo de los medios de prueba, ¿ok? De este poder de admisibilidad que lo estoy mencionando varias veces, que sería interesante trabajarlo en otra exposición, en otra conferencia, porque creo que es un poder probatorio que pocas veces se presta atención en la teoría, pero también en la práctica judicial no siempre se ejerce de manera adecuada, ¿ok? Pero los hechos controvertidos, que no son otra cosa que los hechos afirmados por una de las partes y discutidos por la otra, están en relación con la pertinencia, ¿sí? A contrario sensu, si un medio de prueba no es pertinente, se debe rechazar. Lo mismo pasa o debe pasar también en el ejercicio de las pruebas de oficio. El juez debe tener en claro que si decide utilizar esta iniciativa, debe tener relación con los hechos controvertidos, ¿ah? No por nada, miren, esto es sintomático porque en las 11ª, ¿no? 10ª regla, ya la Corte Suprema, como una suerte de sugerencia o recomendación de aquellos medios probatorios de oficio que pueden resultar especialmente pertinentes, no especialmente recomendables, establece una lista de medios de prueba, ¿no? Que obviamente no son pruebas tasadas, ¿no? Sin embargo, el mensaje es claro, es que deben ser pertinentes, ¿sí? Señores jueces, si es que se utiliza una prueba de oficio, debe tener relación con los hechos controvertidos, porque de ello depende el objeto de prueba, miren la importancia, ¿no? Y creo que hace bien ahí la Corte Suprema en decir y exhortar que se fijen bien los hechos controvertidos para determinar eventualmente qué medios de prueba tienen congruencia o tienen relación lógica con la cuestión de fondo, con el tema probandum, que eventualmente incidirá con el tema decidendum, ¿no? Es una exigencia, por tanto, a la iniciativa probatoria de las partes y del juzgador. Es la pertinencia.
Luego tenemos la fuente de prueba. Esta es otra limitación muy interesante, muy interesante. El artículo 194 del CPC habla de siempre que de la fuente de prueba. La Corte Suprema recalca aquí en esta sentencia de las fuentes de prueba. Habría que distinguir muy rápido entre fuentes de prueba y medios de prueba. ¿Okay? Las fuentes de prueba es un concepto extrajurídico, extraprocesal, diríamos, que consiste en todos aquellos elementos que existen en la realidad, que pueden ser hechos, cosas anteriores al proceso y existen independientemente de que se inicie o no un proceso. ¿Ok? Mientras los medios de prueba es ya un concepto jurídico procesal, que se forma durante el proceso, ¿no? Y da cuenta del modo como se incorporan las fuentes de prueba al proceso. Uno son todos aquellos hechos que se dan en la realidad y lo otro, medio de prueba, son aquellas formas o maneras como la ley procesal regula su incorporación al proceso. Ejemplo, que entiendo que se puede entender, o espero que no sea redundante en este punto, de repente todos entienden esta distinción. En la doctrina procesal ha costado bastante entender esta distinción. La Corte Suprema lo cita como cualquier categoría, pero creo que es importante entendernos y hacer esta disquisición. Fuentes de prueba respecto a la prueba testifical sería el testigo y su conocimiento de los hechos. ¿Okay? Diría más su conocimiento de los hechos que propiamente el testigo, ¿no? Como sujeto. Lo que interesa es la información, ¿no? Pero esa información que tiene, ese conocimiento de los hechos son las fuentes de prueba, que preexisten al proceso porque el testigo estuvo presente en un momento anterior al inicio del proceso. Y puede ser o no llamado a declarar, pero es un testigo en el sentido que es una persona que tomó conocimiento de los hechos. Más respecto de medios de prueba, la prueba testifical se convierte, o mejor, la prueba testifical se convierte en un medio de prueba, ¿no? Cuando ya se inicie el proceso y las partes se servirán de esa fuente, ¿no? De esta persona que conoció, que tiene cierto conocimiento de cómo acontecieron los hechos, para acreditar una realidad. Y la ley, ¿sí?, provee el modo como ofrecerla, ¿no? En buena cuenta, la llamada declaración de testigo. Nótese entonces que cuando la Corte Suprema dice en este 10º pleno casatorio y en la tercera regla que estamos estudiando, fuentes de prueba como limitación, ¿sí? Y el artículo 194 nos dice siempre que de la fuente de prueba, el mensaje es claro, no pueden ingresar medios de prueba de oficio a partir de datos que no estén dentro del proceso, ¿ok? Que al juez le parezca, que intuya, que tenga la intuición, no, de los hechos, de las cuestiones fácticas que aparezcan en concreto en los actos postulatorios, por ejemplo, ¿no? De hayan sido citadas por las partes en el proceso. No hayan sido ofrecidas, obviamente, pero han sido mencionadas de repente en los fundamentos fácticos. En fin, pero eso serían las fuentes de prueba. De esas fuentes de prueba se servirá las partes o el juez para identificar la necesidad de una prueba de oficio. Seguimos, el contradictorio. Este es otro de las reglas que ha merecido incluso su propia regla vinculante. De hecho, la cuarta regla, que no es la que vamos a tratar hoy, pero lo voy a mencionar porque me interesa que quede claro esta regla que es la más discutida, ¿no? En el modo como la ha planteado la Corte Suprema, es el conocidísimo principio jurídico procesal con P mayúscula, ¿no? En este tiempo en donde todo se llama principio, como diría Andrés del Oliva, nada resulta ser principio. Lo que sí lo es con P mayúscula es el contradictorio. El contradictorio es un derecho fundamental procesal, ¿ok? Entre paréntesis, me gustaría solo por mencionarlo, tómense el tiempo, estimados y estimadas, para verificar todos que el título preliminar del Código Procesal Civil o cualquier otra normatividad califica como principio. Advertencia, no todo, diría Zagrebelsky, aquello que el legislador llama principio significa que necesariamente lo sea. Hay más cosas para hacer que una categoría sea considerada propiamente un principio jurídico y esté presente de inicio a fin. Una de ellas es el contradictorio, es el derecho fundamental procesal, porque está reconocido a nivel constitucional y el Tribunal peruano ha dicho claramente que se encuentra alojado dentro del debido proceso. No voy a ampliar mucho esto, pero hay razones para considerarlo como derecho fundamental de carácter procesal. ¿Qué significa el contradictorio? Algo que de repente parece una obviedad, ¿no? El hecho de correrse traslado, ponerse conocimiento. Ay, más allá. Hay más profundidad en el derecho al contradictorio. Podríamos sintetizar, ¿no? Que es el derecho a que las partes puedan participar en las decisiones judiciales, ¿no? A participar activamente, a un derecho de influencia y un deber de debate, ¿sí?
que todas aquellas decisiones sean resultado de la participación previa de las partes, no ex post, sino previo, ¿no? Entonces, esto es importante, porque un contradictorio que no es previo, difícilmente podemos discutir que propiamente sea como tal, ¿no? No sé, en algunos procesos monitorio que no tenemos propiamente en el ordenamiento procesal civil peruano, invitaría a revisar un poco en el derecho comparado ahí, para que puedan ver que efectivamente podría en algunos casos admitirse un contradictorio diferido, ¿no? El artículo 194, ¿no?, agrega este derecho. De hecho, muchos en la academia estamos muy felices de que este poder probatorio en la regla 194, en el artículo 194, se incorpore el derecho al contradictorio, ¿no? Todos suponíamos que las cosas estaban claras, que el contradictorio al cual se refería, obviamente, era el contradictorio previo y no al diferido. Sin embargo, después de la modificatoria del 194 que ya he mencionado hace un momento, pues, según la Corte Suprema, se presentaban serios desacuerdos en la jurisprudencia. Algunos consideraban que pese a que se ha incorporado el contradictorio, y digo esto a nivel jurisprudencia porque en la academia lo teníamos absolutamente clara, era contradictorio previo, porque era el más recomendable, porque era el que más se asemejaba a un contradictorio en sentido fuerte, etc. Sin embargo, el problema en la jurisprudencia es que existían al menos dos criterios. Algunos consideraban que era el más recomendable el contradictorio previo, ¿no?, que es el que más se ajusta, por cierto, a un Estado constitucional, a un proceso, perdón, que aspira a ser conforme a un Estado constitucional, y a un contradictorio diferido, ¿no? Esto lo podemos verificar aquí en estas dos jurisprudencias, en otras dos casaciones, extractos de casaciones mejor, que pueden ustedes notar, ¿no?, cierto debate en la jurisprudencia, que algunos consideran, ¿no?, como en la casación 2864-2014, que debe ser un contradictorio previo, y otros que consideran que es un contradictorio diferido, porque en la regla no dice expresamente que se corra traslado y todo lo demás, ¿no? Esto es el debate jurisprudencial, ¿ok? Y cuando creíamos que la Corte Suprema iba a apostar por el contradictorio previo, aún el caso más trágico iba a decir, pues, que ya esto es contradictorio diferido, ¿no? Para algunos, de repente, que les gusta decidir primero y escuchar después, cuando en realidad la regla es escuchar primero y decidir después, una regla básica del contradictorio como elemento democratizador del proceso, y en particular del poder probatorio del juez, ¿no? La Corte Suprema, ¿no?, levantándose las manos un poco, nos dice que no, el contradictorio puede ser ambos, tanto previo y diferido para el ejercicio de la prueba de oficio. Y esto es claramente incorrecto, ¿no?, desde mi punto de vista. No puede ponerse en manos del jugador decidir y sobre todo no establecer criterios claros en cuándo será previo y cuándo será diferido, o en qué circunstancias el juez puede decir esto es previo y es diferido. Lo único que nos propone es que sea conforme a la naturaleza del proceso. Y aquí también encontramos un sinfín de clasificaciones sobre la naturaleza del proceso. ¿Qué significa naturaleza del proceso? Que sea más complejo, que sea más simple, que sea de acuerdo a sus pretensiones, un proceso con pretensiones declarativas, constitutivas, de condena, o naturaleza del proceso podría pensarse, no sé, de carácter pecuniario o no pecuniario, en fin, ¿no? Solo Dios sabe qué significa esto de naturaleza del proceso, lo cual es bastante peligroso, miren. Si el contradictorio es un derecho fundamental procesal que permite, entre otras cosas, hacer frente a la objeción de parcialidad que se le enrostra a la prueba de oficio, ¿no? Porque ese es el riesgo mayor, ¿no? La afectación al principio de imparcialidad. El contradictorio justamente buscaba el previo hacer frente a esto. En la medida que se discuta las posibilidades, en la medida que la prueba de oficio sea una mera iniciativa del juez y que ponga a disposición a las partes para discutir, más se limitan las posibilidades de riesgo sobre la imparcialidad y otras cosas que puedan cuestionarse para el ejercicio de la prueba de oficio. Sin embargo, la Corte Suprema dice, no, esto puede ser previo o diferido, como si fuese algo que diese igual. No es así, ¿no? Es un derecho fundamental de las partes. No puede estar a disposición del juez decidir en qué caso será previo o diferido. Yo hubiese preferido que la Corte Suprema hubiese dicho contradictorio diferido, al menos, para que ya se tenga claro con todo lo discutible que es, que se encuentren las partes, los justiciables, en la disyuntiva, en la incertidumbre de saber, uno, si el juez va a utilizar pruebas de oficio, esto es casi como una decisión sorpresa. Comparativamente hablando, en el sistema italiano, lo que es llamado las decisiones de terza vía o las decisiones sorpresa, se parece mucho a lo
que ahora mismo con esta regla de decir que el juez puede ver si es previo o diferido, o puede decir que es diferido, sorpresivamente te notifica una prueba de oficio, que por tanto es lo mismo que se hacía antes de la modificatoria, y nada, se hizo al incorporar la regla del contradictorio. Entonces, o es diferido. Escuché primero la iniciativa y luego discutamos con las partes, pongamos a disposición, si se quieren, como el proyecto de reforma del Código Procesal Civil que propone que se corra traslado. No sé si se convocara una audiencia, no sé si en la audiencia preliminar, ahora que también en el 10º pleno dice que se puede ejercer esta facultad si es un proceso oral, ¿no? Solo Dios sabe por qué se establecen estas distinciones entre oral y escrito cuando claramente es nuestro modelo procesal, sea el CPC o sea las resoluciones administrativas que se están estableciendo para regular, implementar la oralidad. En ambos casos está la forma escrita y oral, no hay un proceso absolutamente oral y escrito. Bueno, pero fuera de estas cosas, lo peligroso del contradictorio indeterminado, sorpresivo, ¿no? Poner en manos de los jueces una regla así, sin decir, miren, qué paso seguir cuando es previo, por ejemplo, o cuando es diferido, ¿no? Quizá alguno podría pensar que en esta disyuntiva las posibilidades que se elija por el contradictorio diferido van a ser mayores. Vamos a ver cómo se desenvuelve la jurisprudencia al respecto. Yo ofrecería 3 fundamentos, 3 razones. Pueden ustedes agregar más. Y los que estarían de acuerdo conmigo agreguen más fundamentos, ¿eh? para seguir dando buenas razones para preferir el contradictorio previo. Pese que al juez se le ha dejado entonces esta potestad de decidir si es previo o diferido, cualquiera de los dos, propondría estas justificaciones, estos argumentos que le harían elegir el contradictorio previo al no diferido. Primero, unas razones de carácter procesal constitucional. Entre las concepciones del contradictorio, el más asumido por los sistemas procesales contemporáneos, del civil law y también del common law, es el contradictorio en sentido fuerte. ¿Qué nos dice el contradictorio en sentido fuerte? Nos dice que la premisa o la base para el ejercicio adecuado del contradictorio es escuchar primero y decidir después. Segundo, estar presente en todo el proceso, no solo en la primera fase postulatoria como una suerte de notificación a la contraparte de la demanda. No se agota ahí, va en todo el proceso, está presente de inicio a fin. Incluyendo el ejercicio de los poderes ex oficio. Y esto lo dice en el artículo 4 del título preliminar del proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que es un artículo histórico. No tenemos un artículo así en ninguno de los códigos procesales que regule el contradictorio. Al menos este proyecto de reforma hace muy bien en plantearlo como una buena propuesta. Y dice claramente lo que acabo de decir, que aún el contradictorio debe respetarse en el ejercicio de las pruebas ex oficio, ¿no? Un dato más en esta razón procesal constitucional es que si, como he mencionado hace un momento, los sistemas procesales reconocen en menor o mayor amplitud, como diría Michele Tarufo en este artículo maravilloso sobre los poderes probatorios del juez y las partes, o de las partes y el juez en Europa, que es un estudio comparado, él plantea de que si los sistemas procesales aceptan aún la posibilidad y reconocen y atribuyen en sus leyes procesales estas potestades, es porque entienden, ¿sí?, dentro de un modelo constitucional, es que debe hacerse en pleno respeto al derecho al contradictorio, ¿sí? Esta es la base fundamental. Puede revisarse el Código Procesal Civil francés, ¿no?, en donde está bastante desarrollado el contradictorio. Sin embargo, también se le reconoce al juez potestades probatorias, ¿no? Entonces, esta es la clave. Un contradictorio en sentido diferido, no abona a la comprensión de un poder probatorio con estas características, ¿de acuerdo? Un dato más, el contradictorio previo hace del poder de la prueba de oficio, la convierte de ser un poder excluyente, unilateral, exclusivo, a un poder dialogado, una especie de democratización del poder del juez, ¿ok? No al diferido, el previo. Una razón epistémica que pocas veces se tiene en cuenta, ¿no? La dimensión epistémica del contradictorio, como algunos teóricos como Jordi Ferrer, Carmen Vázquez han llamado, ¿no? Esta dimensión epistémica del contradictorio que encaja perfectamente o que permite el ejercicio de la prueba de oficio escuchando primero a las partes y decidiendo finalmente después, y por tanto le convierte a la prueba de oficio en una mera iniciativa nada más, es que el conocimiento de los hechos del caso,
¿sí?, a las partes, le permitirá, o mejor dicho, para que el juez conozca los hechos del caso de manera concreta, porque esta es la justificación epistémica de la prueba de oficio, la información y datos que puedan proporcionar a las partes, escuchándoles primero y decidiendo después, puede ser tan relevante al punto que el juez pueda decidir al final que una iniciativa que comenzó como tal pueda terminar no siendo la más adecuada y finalmente no ejerce esta iniciativa. Pero solo podrá llegar a este punto cuando al juez se le proporcione mayor información y datos. Y obviamente el llamado, quien tiene mayor conocimiento de cómo aconteció una acción, no es el juez, sino las partes. Entonces, las razones o la información, ¿no?, la mejora del material probatorio, que es las razones de esta prueba de oficio, de la calidad y si se quiere también en cantidad, encuentra un fundamento epistémico en el contradictorio previo, ¿no? La idea de contrastar las hipótesis, ¿no?, permitirá a las partes aportar elementos y datos e informaciones que al final redundaría en la decisión de incorporar tal o cual medio de prueba que considere pertinente, ¿no? Finalmente, el fundamento psicológico. Ustedes dirán qué tiene que ver esto de la psicología. Bueno, hay bastantes estudios en la actualidad de la psicología conductual o psicología cognitiva acerca de las tomas de decisiones en el contexto judicial. Y en estos estudios se profundiza acerca de la posibilidad de que los jueces puedan tomar decisiones incurriendo inconscientemente en una serie de sesgos cognitivos, ¿sí? Estos sesgos cognitivos o procedimientos heurísticos, en virtud del cual el juez inconscientemente, como cualquier persona, cuando toma cualquier decisión, asume o utiliza ciertos atajos mentales, ¿no?, ciertos mecanismos que permiten tomar decisiones rápidas con poca información, ¿no?, y con la necesidad de tomar una decisión. Estos sesgos cognitivos están presentes, hay una variedad de sesgos cognitivos. Una de ellas que es sintomático en el ejercicio de la prueba de oficio, ¿ok?, está presente en otros poderes probatorios, pero en el caso de la prueba de oficio es el sesgo de confirmación. Esto que calza con el llamado procedimiento heurístico de enganche o de anclaje y ajuste, ¿no?, que significa que el juez puede tomar una decisión en la primera impresión que tiene o a partir de los hechos de repente del caso concreto sin escuchar, sin contrastar, ¿sí? Los estudios de psicología cognitiva proponen que una de las maneras como administrar estos sesgos, porque se dice que no podemos eliminarla, solo lo podemos gestionar o administrar, o si se quiere controlar un poco, es a través de la necesidad de contrastar la información, ¿sí? En los estudios de psicología cognitiva nos proponen que para gestionar los sesgos cognitivos es necesario que se contraste toda información. El sesgo de confirmación, a partir del cual los jueces pueden sentirse convencidos a partir de la primera impresión de lo que advierten autos, no será suficiente. Y dicho en términos que estamos hablando, la necesidad de contrastar información previa y decidir después es claramente la expresión del contradictorio previo, ¿ok? Podría dar más razones, solo dejo ahí el tema del contradictorio previo, ténganlo en cuenta por favor al momento de decidir y optar entre el diferido y el previo. Avanzo. Una de las últimas limitaciones, que es la motivación, ¿ok? Alguien podría decir, bueno, la motivación es un deber que puede ser redundante porque ya está previsto en la Constitución, es un deber constitucional de que toda decisión judicial sea debidamente motivada y por escrito, ¿no? Así establece nuestra Carta Constitucional, ¿no? Sin embargo, créanme que en la práctica judicial esto no es redundante, ¿no? Que el legislador lo mencione, lo precise nuevamente, creo que no estaría de más, ¿sí? Porque es necesario. Justamente todas estas limitaciones que estamos tratando deben plasmarse en la decisión del juez. Si el juez, en últimos términos, decide incorporar la prueba de oficio, en ese auto debe estar debidamente motivado cada una de estas limitaciones. Tendrá que decir, por tanto, el medio de prueba de oficio es pertinente, se ha extraído de las fuentes de prueba, ¿no? Y tiene que precisarse todos estos criterios que estamos mencionando. Solo así podremos hablar de una debida motivación, ¿ok? Debe detallarse aquí, debe detallarse, ¿ok? Pero en la práctica judicial no siempre sea así. No sé si ustedes han encontrado casos en donde se incorpore pruebas de oficio a través de un decreto incluso, en donde quizás la motivación sea menor, ¿no? O nula de repente.
Otra de las limitaciones, ya para ir terminando, es la de no suplir a las partes. Esta regla o esta limitación se encuentra en el 194, ¿no? Bajo la formulación, con esta actuación probatoria, el juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, ¿no? A ver, esta regla que no estaba prevista en el texto originario, por cierto, ¿no? No ayuda en cuanto a la descripción como enunciado normativo a la comprensión de la prueba de oficio, porque parte de la premisa que la actividad probatoria es una labor única, exclusiva y excluyente de las partes. Por tanto, nadie podría suplir a las partes en esta labor, y esto no es cierto. Aquí, en esta descripción, por tanto, me parece que es una regla, una limitación que parte de un problema de comprensión que el legislador procesal consideró al momento de incorporar esta regla legal, ¿no? Esta idea de cuidará de no reemplazar a las partes. El cuidar de no reemplazar a las partes comienza con la premisa de que las partes son los únicos llamados a realizar actividad probatoria, y esto no es así. La actividad probatoria, la prueba como tal, como acto, como medio y como decisión final, ¿no? En sus tres sentidos más básicos de la prueba, es una actividad que importa al proceso, que es una actividad que importa a la buena determinación de la decisión sobre los hechos del caso. Y en esta actividad el juez no está excluido, ¿sí? Entonces, cuando decide utilizar la prueba de oficio, obviamente no busca, nadie de los jueces busca reemplazar a las partes porque no hay nada que reemplazar, porque lo hace con el único propósito de verificar que los hechos estén debidamente determinados, establecidos en el caso, porque solo así podrá aplicar o subsumir en el enunciado normativo para aplicar la consecuencia jurídica que la ley sustantiva establece. ¿Ok? Entonces, esto de no suplir a las partes, considero, honestamente, ¿no?, que parte de un error en la comprensión de la actividad probatoria como una labor única, exclusiva y excluyente de las partes, y que el juez no tendría ningún tipo de participación. Esto es contrario a lo que la ley establece, la ley le reconoce las potestades al juez, y también contrario, por cierto, a esta idea de propósito u orientación epistémica, que es la justificación de la prueba de oficio, al cual se alinea y al cual la Corte Suprema en este 10º pleno casatorio ha dado muchísimas razones para considerar que esto debe ser así, ¿no? Muy bien. La última limitación, y paso a proponerles cómo podrían utilizar adecuadamente estas limitaciones en 3 momentos del ejercicio de la iniciativa probatoria, ¿de acuerdo? Muy bien, esta de una sola oportunidad, bueno, claramente muestra la fijación por parte de la Corte Suprema de decir que no se pueden utilizar las veces que consideren necesarias, útiles, no, una sola vez, ¿no? ¿Por qué una sola vez? Porque de repente en la práctica judicial, como les mencioné, seguro más de uno de ustedes habrán visto que se utilizan en muchas oportunidades, en diversas oportunidades, ¿no? Y no siempre de manera adecuada, ¿no? Entonces, la Corte Suprema dice, no, solo una. Alguien podría decir, bueno, profesor, podría haber sido 2 veces, ¿no? ¿Qué pasaría si en la oportunidad que utiliza la prueba de oficio luego advierte que hay otro hecho que carece de probanza, ¿no? Tendría que utilizarlo, estaría proscrito esta oportunidad. La idea es, por tanto, que los jueces revisen detenidamente el caso, ¿no? Bien, que cuando realmente consideren que ya no hay más insuficiencia probatoria en ninguna parte y consideren que solo a través de la prueba de oficio se puede suplir esa insuficiencia probatoria, pues utilicen 1, 2 o 3 medios de prueba, pero en una sola oportunidad, ¿de acuerdo? No es válido entonces, a partir de esta regla, decir, ahora incorporo una prueba de oficio, pero luego me di cuenta que hay otra prueba de oficio o otra prueba que incorporar de oficio. No, una sola oportunidad. Y esto, pues, la idea es que poder limitar las dilaciones indebidas que puedan generarse en el uso, esta mala fama que se ha ganado el uso de la prueba de oficio, ¿no? Muy bien, y pues esta es una propuesta que les planteo, no sé qué les parece, de una manera, me parece adecuada de cómo utilizar estas limitaciones de acuerdo a los momentos del proceso, ¿no?
la idea de excepcionalidad, pertinencia, fuentes de prueba y no reemplazar a las partes, bueno, aquí no reemplazar a las partes podríamos discutirlo, podríamos ubicarlo en un momento inicial de la prueba de oficio, en esta especie de iniciativa, cuando el juez considera en el ejercicio de la facultad, ¿no?, de la libertad que tiene de ver el caso y advertir que hay la necesidad de incorporar una prueba de oficio, entonces debe tener en cuenta estos criterios. No es la regla, es la excepción, no es cualquier dato que pueda considerar pues antojadizamente el juez, sino a partir de las fuentes de prueba, no cualquier medio de prueba, sino tiene que tener relación con hechos controvertidos, ¿no? Entonces, estas limitaciones funcionan o operan en el primer momento, ¿ok? En el segundo momento del trámite, ¿sí?, en el trámite o en el procedimiento, ojo que estos momentos pueden juntarse en un solo acto, ¿no?, en un solo momento quizás, pero digamos que estos son los pasos que deben seguirse. El contradictorio. Si finalmente decide ejercer esta iniciativa, pondrá en conocimiento a las partes, el contradictorio previo, no todavía la prueba de oficio, solo la iniciativa, ¿no?, poniendo en conocimiento que existe insuficiencia probatoria. ¿Cuántas veces? Una sola vez, y mediante el contradictorio previo, según lo que considere. Finalmente, cuando decida utilizarlo luego de haber escuchado a las partes, ¿no?, tendrá que motivar. Y así, como pueden ver, estas limitaciones podrían funcionar, ¿no?, adecuadamente en el tránsito y en el procedimiento de las pruebas de oficio que hemos analizado detenidamente. Por lo demás, ha sido un gusto exponer para ustedes. Espero sus preguntas, sus consultas que consideren pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alfaro, por su brillante presentación. Sin duda, un valioso aporte para los compañeros servidores judiciales operadores del derecho. A continuación, vamos a trasladar algunas preguntas que ya están ingresando en el chat para que el profesor Alfaro tenga bien responder. Leodan Cristóbal Ayala señala, la norma señala que la decisión de prueba de oficio es inimpugnable. Si se respetan las formas, incluso indica, si no se cumple con los parámetros básicos, es pasible de nulidad. ¿No cree que debió habilitar la impugnación de plano? Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, esta no es una regla que hemos analizado, pero con gusto la responderé porque, de hecho, estas 12 reglas contienen respuestas o soluciones, no sé si de manera íntegra, pero al menos respuestas a los desacuerdos jurisprudenciales y muchos de ellos relacionados con la interpretación de algunos aspectos del artículo 194 del CPC. Y uno de ellos es la posibilidad de impugnación, ¿sí? Bueno, el texto originario hablaba de inimpugnabilidad, la modificatoria también agrega la inimpugnabilidad con el añadido de que siempre que se respeten los límites, ¿no? Entonces, si hacemos una interpretación, a contrario sensu, diría, si no se respetan los límites que hemos tratado, por ejemplo, entonces funcionaría o procedería a la impugnación, ¿sí? Entonces, la Corte Suprema, cuando establece esta regla de la posibilidad, o mejor, cuando sugiere cuál sería el efecto, según mi entender, nos ubica en el contexto en donde procede la impugnación. La respuesta sería, procede cuando no se han respetado estos límites, ¿ok? Ahora, está claro que, analizando el tema del derecho a la impugnación, ¿no?, yo considero que hay ciertas resoluciones en donde uno admitiría las limitaciones desarrolladas por el legislador, ¿no?, en donde podrían ser justificables porque estarían sustentadas en ciertos valores que interesan también al proceso, pero ciertamente las pruebas de oficio como resolución o auto no habría razones para hacerla inimpugnable y no tendríamos ciertamente que acudir a esta suerte de interpretación a contrario sensu, ¿no? Yo creo que tranquilamente no habría ningún problema porque no estamos ante cualquier resolución, estamos ante una resolución que va a decidir incorporar un nuevo elemento de prueba y que a la postre esto en la decisión final tiene un efecto importante, determinante, ¿no? Entonces, si esto es así, si alguna de las partes no está de acuerdo, incluso pese a haber el contradictorio previo, porque se trata de dos derechos distintos. Una cosa es la posibilidad de que las partes sean escuchadas antes de decidir y otra cosa es
poner en cuestión o buscar el reexamen o la revisión de la decisión emitida por el juez por considerar que hubo un error, ¿de acuerdo? Entonces se tratan de dos instituciones distintas. Sí, quizá lo ideal hubiese sido simplemente que el legislador no proscriba la posibilidad de impugnación, ¿no? Que es algo que venimos diciendo desde hace un tiempo, pero creo que con la última modificatoria permite, al menos abre espacio a la impugnación, ¿no? Como en varias ocasiones he mencionado, si el legislador establece la motivación de una decisión judicial, aunque no tendría que decirlo, porque esto viene de un deber constitucional, ¿no? Entonces es necesario que esta decisión judicial sea expuesta también a las posibilidades de control, ¿ok? Si entendemos a la impugnación como una herramienta de control de las decisiones del juez por parte de los destinatarios justamente de esta decisión, entonces carecería de objeto decir que debe ser motivada e inimpugnable, ¿no? Porque justamente Tarufo decía en su libro sobre la motivación de la sentencia, decía pues que tratando de los controles intraprocesales, ¿no? Hablaba de la necesidad de que la motivación cumpla este rol, ¿no? Esta función en virtud del cual las partes puedan controlar las decisiones. Dicho en términos sencillos, la exigencia de motivación viene de la mano de la necesidad de impugnación, porque solo una adecuada motivación permitirá al destinatario de esa decisión cuestionar, controlar esa decisión. A contrario sensu, si no hay una motivación, me pregunto cómo podría ejercer un control las partes o los justiciables, ¿no? En este caso sí, quizá la formulación más feliz hubiese sido sin tener que estar estableciendo esta condición de que siempre que se cumplan las limitaciones, ¿no? Pero creo que es el mejor de los casos en el texto originario. La Corte Suprema establecer con qué efecto debe concederse, según mi interpretación, nos ubica en el plano justamente en este contexto, ¿no? Es decir, ¿cuándo proceda la impugnación? ¿Cuándo procede la impugnación? Cuando no se han respetado las limitaciones. Y esta, en primera instancia, se considera sin efecto suspensivo y con la calidad diferida. Muy bien, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. Edith Mirta Guerrero Cajacuri pregunta, señala, ¿no? El ejercicio de la prueba de oficio es fundamental. El ejercicio de la prueba de oficio es fundamental tomando en cuenta la doctrina procesal. Ok, muchas gracias. Yo creo que una forma de entender a la función del proceso y también al de la prueba, ¿no? Entre diversas concepciones que puedan existir, es que la prueba cumple un rol epistémico, es un instrumento, una herramienta epistémica, ¿no? Que nos permite ver a las pruebas en general como una herramienta que permite proporcionar, aportar datos, informaciones cognitivas al decisor, juez, entiéndase, para que pueda reconstruir los hechos de manera adecuada y más verazmente, ¿no? Es decir, si vemos a la prueba como una herramienta epistémica, reconocemos que ésta cumple un rol demostrativo. Y si esto es así, entonces juega un papel importante para la decisión final. La prueba de oficio no es solo otra cosa que la iniciativa para incorporar un elemento más, un elemento adicional, ¿no? Quiero decir, la prueba de oficio no tiene otro rol distinto a la que cumple cualquier prueba. Todos los medios de prueba tienen este propósito demostrativo de la realización de los hechos en la realidad, si se quiere, en la orientación epistémica como la justificación de la decisión final a partir de la búsqueda de la verdad, de los hechos del caso. Entonces, si esto es así, las pruebas buscan maximizar estas posibilidades de certeza. Y el hecho de que al juez se le reconozca esta atribución, ¿sí? Se acepta la idea de que el juez puede mejorar el material probatorio existente, ¿no? En esto de lo que Jordi Ferrer ha mencionado, el momento de conformación del material probatorio, ¿no? En esta fase de conformación del material probatorio, la prueba de oficio se convierte en una herramienta más para buscar mejorar, maximizar el material probatorio. La idea básica sería entonces, mientras más y de mejor calidad puedan existir el material probatorio, mayores probabilidades de certeza de la decisión final. Y si esto es así,
la atribución que le da el legislador al juez, yo creo que viene bien, siempre que cumpla este rol. No es para dilatar el proceso, no es para simplemente una excusa para no pronunciarse sobre el mérito, etcétera, porque ya la Corte Suprema en este 10º ha marcado las cosas claras, ha dicho pues que no se trata de cualquier poder. Debe cumplir esta orientación epistémica. Si esto es así, pues tranquilamente se puede utilizar sin ningún tipo de problema, respetando las limitaciones que hemos mencionado. Muy bien, doctor. Otra pregunta. Jesús Mariela Rodríguez Ramírez. Cuando el demandado tiene la calidad de rebelde, ¿sería un exceso del límite del poder probatorio del juez? Ok. En la tercera regla que hemos visto, que es la que me he encargado en esta tarde de examinar o de estudiar de manera analítica hasta donde he podido, esto es distinguiendo, ¿no?, un objeto en partes, por llamarlo así. No está la rebeldía como una limitación. La situación o el supuesto o la hipótesis de rebeldía más bien está en una regla posterior, ¿no?, en donde la Corte Suprema establece de que se pueden admitir los medios de prueba presentados por el rebelde, ¿no? Además, los medios de prueba presentados de manera extemporánea y como si esto fuese poco, ¿no? Además, los medios de prueba que han sido rechazados por impertinente, ¿no? En cualquiera de estos casos, los jueces pueden incorporar medios de prueba. Solo voy a comentar a la pregunta del rebelde, ¿no? Del rebelde. Bueno, como todos sabemos, la actividad probatoria se desarrolla dentro de un íter procedimental también, ¿no? Hay fases y momentos, ¿no? Hay momentos para la admisión, para el ofrecimiento, admisión, actuación y valoración, ¿no? Y entonces, en el momento o la fase de ofrecimiento, ¿no?, se deben ubicar en el proceso en la fase postulatoria. Es ahí el momento en donde la ley procesal exige, requiere, ¿sí?, que sean presentados los medios de prueba. Y si estos no se presentan, en el caso del demandante en su demanda y el demandado en su contestación de demanda, entonces, posteriormente lo podría hacer. Un sujeto procesal demandado que no ha contestado la demanda y ha incurrido en rebeldía, en principio, ¿no?, se estaría vetada cualquier posibilidad de incorporar elementos probatorios de manera posterior. De manera posterior. Ahora, digamos que en el plano real, ¿sí?, si bien la rebeldía, a causa de la preclusión, al menos en sentido rígido, nos invita a pensar de que ya no podría presentar medios de prueba, uno podría preguntarse qué pasaría con estos elementos de prueba, si están, en algunos casos puede darse la rebeldía por contestar la demanda de manera extemporánea. Por ejemplo, identificamos un ejemplo de la rebeldía en aquellos casos que, si bien han contestado la demanda, lo han hecho de manera extemporánea, pero han presentado su contestación y sus medios de prueba obran en autos, ¿no? Y a veces, bueno, los jueces pues examinan la contestación de la demanda y pueden advertir que hay elementos de prueba ahí. Pero según la ley procesal, a partir de esta concepción rígida de la preclusión, nos diría que ya no podría pues admitirse ni tener en cuenta, por tanto, ni actuarse, ni menos valorarse esos medios de prueba, ¿no? La Corte Suprema en este 10º pleno casatorio y a partir de esta figura nos dice, es posible. Y aquí hay bastante jurisprudencia también en donde advertían estos desacuerdos. Algunos consideraban que no, en una aplicación rígida de la preclusión. Otros consideraban que sí, atendiendo al propósito, a la finalidad que el proceso persiga, ¿no? Esto es la búsqueda de la verdad, ¿ok? O si se quiere, conforme al título preliminar del Código Procesal Civil, ¿no?, la paz social en justicia, en fin. En cualquiera de estos casos había este desacuerdo, ¿no? Y la Corte Suprema, frente a este desacuerdo, ha dicho que sí procede. Aquí en adelante, entonces, en algunos casos en donde advierta de las fuentes de prueba la existencia de medios de prueba de aquellas personas que han sido declaradas rebeldes, debe incorporarse. Esto tiene un reproche, claro, ¿no? Y el reproche es que funcionaría o afectaría el sentido rígido de la preclusión, que nos dice que hay un momento para cada acto procesal, que nos dice que en su concepto más básico de Chiovenda, ¿no?, que es la pérdida de facultad que tienen las partes para actuar en determinado momento del proceso, ¿no? Si es que ya no lo hicieron en una fase que la ley procesal ha fijado, pues ya no lo podían hacer posteriormente, ¿no? Entonces, sí, esto es uno de los reproches que se le hace no solo a la rebeldía, sino también al hecho de que se han presentado medios de prueba de manera extemporánea, ¿no? Alguien diría que hay una especie de elasticidad, ¿no?, demasiada flexibilidad, creo que en sus últimos términos, ¿no?
Yo no sé si cuando algunos teóricos nacionales hablan de la flexibilización del proceso o de la preclusión, ¿no? O si se quiere citar el tercer pleno casatorio civil, que habla de la flexibilización también de los principios en donde encontramos a la preclusión, que no sé si podríamos llamarle principio, pero de la flexibilización, han tenido en cuenta esta situación, ¿no? La Corte Suprema ha dicho que sí procede. Ahora, yo me ubicaría más bien en una circunstancia particular en donde me parecería bastante atendible, ¿sí?, que se admitan medios de prueba rebelde. En nuestro sistema procesal, las posibilidades de que una persona que no conteste la demanda, no de manera intencional, sea porque haya viajado, o porque esté enfermo, que tenga un problema de salud, etcétera, o que desconocía simplemente, pese a haberse notificado en su domicilio, ¿no?, que esta es la base para declarar rebelde a una persona que esté debidamente notificada y pese a ello no contesta, ¿no? En determinadas circunstancias que acabo de mencionar, me parecería justificable, ¿no?, porque el desconocimiento del caso, ¿no?, un proceso que se sentencie sin que se ponga en conocimiento del caso, claramente, podría afectar el derecho al contradictorio que tiene la parte, ¿no? Entonces, en el derecho comparado, por ejemplo, hay una figura llamada la rebeldía involuntaria. La rebeldía involuntaria funciona en aquellos casos en donde el demandado no es que no quiera contestar la demanda, porque la premisa por la cual nosotros tendemos a la rebeldía es cuando el demandado es debidamente notificado y no desea contestar, simple y llanamente, ¿no?, en ejercicio de su libertad, porque los actos procesales son cargas y por tanto no quiere hacerlo, pues simple y llanamente, así como el demandante decide o no una vez demandar, el demandado también puede decidir libremente contestar o no contestar. El único problema es que esto genera una consecuencia jurídica, que es la rebeldía. Pero, entonces, me parecería atendible que en estos casos muy excepcionales, ¿no?, de rebeldía involuntaria, no es que lo haya hecho voluntariamente, entonces podría, antes de declarar la nulidad de sentencia, de repente, podría tranquilamente incorporarse estos nuevos elementos de prueba a partir de las pruebas de oficio. Ahora, alguien podría decir, y esto creo que también la profesora Eugenia seguramente hablará más de esto, si entendemos a la preclusión no como un sentido rígido, sino más bien flexible, podríamos incluso evitarnos estas situaciones de tener que echar mano a la prueba de oficio. Simple y llanamente, cada vez que se pretende incorporar un nuevo elemento de prueba, se somete al contradictorio y se decide incorporar o no. ¿De acuerdo? Pero no está a raíz de la prueba de oficio, sino simplemente a raíz de la flexibilización de la preclusión, ¿sí? Esto podría ser también una alternativa, ¿no? Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta que nos hace llegar Ronald Orlando Saavedra Guzmán. Dice, si realizas el contradictorio previo al admitir una prueba de oficio, ¿esta ya no puede ser objeto de tachas u oposiciones? ¿Podría repetir la primera parte? Es decir, si ya Con se todo realiza gusto. una prueba de oficio, ya no podría interponerse tachas y oposiciones. Con todo gusto Sí, la repito, doctor. muchas gracias. Dice, si realizas el contradictorio previo al admitir una prueba de oficio, ¿esta ya no puede ser objeto de tachas u oposiciones? Ok, muchas gracias por la pregunta. Muy bien, es interesante la pregunta en el sentido de que en el contexto de la posibilidad de ejercer un control de esta decisión del auto, ¿no?, por la que se dispone la prueba de oficio, en la jurisprudencia se podía advertir de que frente a esta posibilidad de inimpugnabilidad que tiene esta resolución, ¿no?, siempre que se establezcan, pues, dentro de las limitaciones que hemos tratado, en la jurisprudencia en algunos casos admitía las tachas y oposiciones como cualquier medio de prueba, ¿no? Pero digamos como una necesidad de ejercer un control contra el medio de prueba. Si es que en la propuesta que nosotros hacemos, que se aplica el contradictorio previo para el ejercicio de esta prueba de oficio, yo creo que tranquilamente podríamos evitar echar mano de los cuestionamientos probatorios, ¿no? Sino simple y llanamente respetarse el contradictorio, discutirlo, y ahora que ya la Corte Suprema ha terminado por aceptar y reconocer las posibilidades de impugnación, entonces no tendríamos que utilizar ningún cuestionamiento probatorio, ¿no? Bastaría discutirlas, plantear un nuevo medio de prueba, etcétera. Por eso que aquí la clave, ¿sí?, pienso que, aunque quizá algunos teóricos
consideren que aún no es conveniente ni atribuir al juez ningún poder probatorio, ni que las legislaciones así lo hagan, o reconociendo aún la legislación no lo utilicen, ¿no? Pese a ello, yo creo que puede hacerse, puede utilizarse, siempre que se puedan ejercer las limitaciones, siempre que se respete el contradictorio, ¿no? Porque así es la articulación en cualquier sistema comparado, ¿no? No somos un caso excepcional, el Perú no es el único caso que reconoce las atribuciones probatorias al juez. Lo tenemos en la ley de enjuiciamiento civil, lo tenemos en el Código Procesal Civil francés, en la Ordenanza Procesal Civil alemana, en el Códice de Procedura Civil italiano, en fin, es un lugar común, ¿no? Pero, ojo, siempre con las correctores del caso, ¿no? Con los parámetros y limitaciones, que es lo que estamos comentando, ¿no? Por tanto, yo diría que con respeto al contradictorio, con posibilidades de impugnación, no tendríamos ninguna necesidad de ejercer una tacha o cuestionamientos probatorios en general, ¿no? Bien, doctor, tenemos una última pregunta que nos hace llegar del público asistente, los participantes, de Rocío Isabel Fernández Yavar, que dice: para expandir sentencias, muchas veces revisamos el sistema integrado judicial donde figuran todos los procesos que se tramitan en la Corte. Si en un caso advertimos un expediente igual al que estamos sentenciando y las partes no dicen nada al respecto, ¿se puede ordenar prueba de oficio? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la idea es que aquí encontraríamos, yo creo que es una hipótesis muy particular, ¿no? Porque podríamos digamos, encontrarnos en la situación en donde existan dos procesos, ¿no? Pero, ojo, siempre que, no olvidemos, para ubicarnos en nuestra exposición, nuestro tema, que son las limitaciones, tiene que identificarse de las fuentes de prueba, ¿no? Y aquí viene esta limitación, ¿no? Muy particular, porque dice citada por las partes, ¿no? Y a veces se realizan o se toman decisiones, no necesariamente como pruebas de oficio, pero sí decisiones a partir de información que no están propiamente en el caso, ¿no? No se advierten de las fuentes de prueba, al menos no de manera directa. Alguien puede decir, bueno, indirectamente sí, pero ojo, no estoy muy seguro que si a partir de la información del sistema integrado podríamos considerar como unas fuentes de prueba para incorporar pruebas de oficio, ¿no? Entonces, no sé si podríamos catalogar propiamente como pruebas de oficio a esta posibilidad de incorporar un expediente sobre la base de información del sistema integrado, ¿sí? Salvo que de algún dato del caso pueda inferirse ahí, ¿no? Porque si no estaríamos, convirtiendo la facultad en una obligación, en una carga de parte del juez de repente, para que pueda en todos los casos tener que revisar, ¿no? Pero entiendo que esto sucede siempre que haya ciertos datos, información, fuentes de prueba. Creo que si esto es así, podría utilizarse este sistema integrado, ¿no? Pero no sé si lo ubicaríamos propiamente o estaríamos frente a una prueba de oficio como tal, ¿no? Porque el propósito, ¿cuál sería? No, porque, ojo, que la Corte Suprema ha dicho que la orientación del ejercicio de la prueba de oficio es una orientación epistémica, o sea, buscar la verdad, la determinación, ¿no? Y la justificación de la premisa fáctica en el caso concreto, ¿no? La determinación verdadera de los hechos del caso. Entonces, aquí el propósito será verificar si no hay una duplicidad de casos o de expedientes, ¿no? Por tanto, parecería que no encajaría exactamente dentro de esta prueba de oficio, ¿no? Muy bien, doctor, con esa fue la última pregunta que hemos tenido, ¿no? Con esa respuesta del profesor hemos dado por concluido este espacio en el que el profesor Alfaro ha tenido pues la gentileza de responder las consultas efectuadas por los participantes. Antes de pasar a la parte final del presente evento, profesor Alfaro, ¿desea agregar algo más? No, muchísimas gracias por la invitación, y les felicito por este espacio que creo que contribuye bastante a discutir estos temas, sobre todo en el 10º Pleno Casatorio Civil, que como hemos visto, se trata de un poder bastante limitado, restringido, excepcional, y hay que tener en cuenta estas limitaciones. Así que agradezco la gentil invitación y a su disposición para cualquier otro evento que consideren pertinente. Muchas gracias, doctor, profesor Alfaro. Esta fue pues la exposición de hoy con el tema límites para el ejercicio de la prueba de oficio en el marco
del seminario virtual Cuestiones Teórico-Prácticas respecto al 10º Pleno Casatorio Civil a cargo del profesor Luis Genaro Alfaro Valverde. Seguidamente vamos a dar lectura a un reconocimiento que la Sugerencia de Capacitación le otorga al profesor Alfaro Valverde. Muy bien, tenemos aquí el reconocimiento que le otorga el Poder Judicial, ¿no? Otorgado pues a Luis Genaro Alfaro Valverde, máster por la Universidad Complutense de Madrid, España, en mérito a su destacada participación como expositor del tema Límites para el ejercicio de la prueba de oficio en el marco de la ejecución del seminario virtual Cuestiones Teórico-Prácticas respecto al 10º Pleno Casatorio Civil realizado el día 24 de febrero de 2021, organizado por la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, Lima, 24 de febrero de 2021, firma Juan del Carmen Casiano Ortiz, subgerente de capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial. Muy bien, profesor. Esperamos pues poder contar con su participación en una nueva oportunidad para reforzar pues los conocimientos y fortalecer el desempeño de los servidores del Poder Judicial. Muchas gracias, profesor. Muy bien, estimados participantes, con este acto hemos llegado al fin de nuestra actividad de hoy y los invitamos para este viernes 26 de febrero con el tercer tema del seminario que tratará sobre la carga de la prueba y estará a cargo de la profesora Eugenia Silvia María Ariano Dejo, magíster en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por su participación. Tengan ustedes muy buenas tardes.